Explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. La presentación que traemos hoy para el curso Microbiología de Suelo. Mi nombre es Leonardo Giraldo Tirado, Grupo Colaborativo 303019-15 de la Universidad Abierta a Distancia. Expliqué de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la evolución de esas actividades. Dentro de esas actividades tenemos la disponibilidad de nutrientes y pH, condiciones de temperatura y humedad del suelo. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Son grupos de poblaciones que comparten objetivos comunes desde el punto de vista metabólico y sobreviven en condiciones similares. Estos deciden agruparse y asociarse. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La diferencia entre riqueza y abundancia radica en que la riqueza tiene relación con la variabilidad de las especies de microorganismos y la abundancia se refiere a la cantidad y la proporción de una especie en particular o de cada especie dentro de un hábitat específico. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Los microorganismos fijan, metabolizan y transforman los elementos presentes en el suelo, haciendo disponible para las plantas y a que de este modo se cumpla el ciclo de energía. En la gráfica podemos ver cómo de una manera muy sencilla el ciclo de nutrientes ayudados por los microorganismos permiten desarrollar toda su estructura fisiológica desde lo más sencillo a lo más complejo de una planta. Explica el concepto microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Son condiciones específicas de una porción de terreno en donde desarrollan las funciones una o varias comunidades microbianas. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia se da por la necesidad de supervivencia y el afán de metabolizar los compuestos del suelo. Cooperar es mucho más favorable, puesto que esto asegura de cierto modo la continuidad en el tiempo de la población y la distribución de los recursos en el ecosistema, gracias a la adaptación a ambientes adversos. Defina una rizósfera y argumente su importancia. 2. Efecto rizosférico. Rizósfera, zona única de interacción plantas-microorganismos. La rizósfera provee un complejo dinámico microambiente donde las bacterias y los hongos en ocasiones con las raíces forman comunidades únicas que tienen considerables potencial para la de detoxificación de compuestos orgánicos nocivos. El efecto rizósfico es una condición benéfica, dual, en donde las condiciones edáficas creadas por las raíces favorecen la disponibilidad de alimentos para las bacterias, exudados, descamasificación y condiciones ambientales más adecuadas para la vegetación, protección, retención de agua. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? El horizonte A debido a que las capas más externas del suelo y aquí se ubican los microorganismos que principalmente se encargan de fijar nutrientes como nitrógeno. También es mucho más activa porque todo el material orgánico en descomposición es accesible para los microorganismos presentes en este horizonte.
¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La CBS es la asociación entre especies vegetales no vasculares como líquenes, musgos, hepáticas, entre otros, y microorganismos del suelo, manteniendo una estrecha relación funcional en las capas más superficiales de este. Estas poseen importancias funcionales fundamental, sobre todo en suelos áridos con poca cobertura vegetal, reduciendo la erosión y ayudando en la fijación de nutrientes y la redistribución del agua. Aquí vemos una figura de una CBS que nos puede dar una idea de cómo funciona en los suelos. ¿Qué factores rigen el grado y el tiempo de actividad microbiana en los suelos? Tenemos la composición físico-química del suelo, disponibilidad de nutrientes, factores ambientales, temperatura, pH, luz, oxígeno, entre otros. Tipos de comunidad microbiana en el ecosistema, alteraciones antrópicas del suelo, son algunas de ellas. ¿Por qué es posible la especificación alotrópica en el subsuelo profundo? Es posible gracias a la disponibilidad, formas y tiempos de residencia de los compuestos en el suelo, lo cual permite que a pesar de la barrera, los microorganismos encuentren elementos que les permitan adaptarse y sobrevivir. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad y la abundancia permite que haya muchas formas de microorganismos cumpliendo diversas funciones. Esto permite que dentro del sistema exista una estabilidad partiendo de las condiciones edáficas. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bacterias solubilizadoras de fosfato. Las bacterias solubilizadoras de fosfato son un grupo de microorganismos que pueden ser la base para la formulación de biofertilizantes. Hongos degradadores de fenol. Los hongos degradadores de fenol son hongos del género Bacillomycetos. Son capaces de transformar y materializar compuestos clorofenólicos, lo que conforma su potencial aplicación en estrategias de bioremediación del suelo. Bacterias fijadoras de carbono. Las bacterias quimiosintéticas que oxidan hidrógeno o azufre pueden fijar el carbono por medio del ciclo de Calvin o del ciclo de ácido cítrico reductivo. Bacterias metanotróficas. Poseen un sistema de enzimas específicos, el metano monoexigenosa. Forman un complejo sistema de membranas internas cuando crecen, donde se lleva a cabo la oxidación del metano. Microorganismos productores de nitrógeno. Entre el 40 y el 80% del nitrógeno de las plantas puede provenir de la interacción predador-presa de protozoos con bacterias. El nitrógeno liberado por los protozoarios está en forma de amonio. Nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana en el suelo. Tenemos que es el carbono orgánico del suelo, es uno de los más importantes indicadores de la calidad del suelo y está directamente relacionado con el mantenimiento de su estructura. El pH, el microclima, la calidad de los componentes que hacen parte de esta unidad de suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomas microbianos? Tenemos que
Contamos con las interacciones antrópicas, cambio climático y disponibilidad de especies vegetales nativas. ¿Cuál es la importancia? Reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres. Tenemos que la biomasa microbiana del suelo en lugares con poca disponibilidad de nutrientes tiene una función reguladora que permite estabilizar el ecosistema. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad en un ecosistema restaurado? La biomasa tiene relación directa con la materia orgánica y los nutrientes. En este sentido, el tamaño de la biomasa microbiana nos puede servir de indicador para establecer el nivel de productividad del ecosistema restaurado, puesto que cuando mayor hay, mayor será la disponibilidad de nutrientes por generación de materia orgánica útil para el ecosistema. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Son prácticas muy eficientes que deben establecerse para la recuperación de suelos. Es importante utilizar especies vegetales que generen mucha más biomasa y por el desplazamiento de sus hojas y de algunas formas especies vegetales con raíces profundas que pueden generar efectos rizosféricos apropiados para la interacción planta-microorganismos. La mezcla de estas especies nos permite generar un mulch de biomasa con diversificación de nutrientes que nos permitan activar la capacidad microbiana en el suelo y tener una variabilidad de nutrientes más disponibles en el suelo para su reabsorción por las plantas.